bienvenidos a otra edición de Somos Parte. Hoy tenemos el gusto de poder confesar a un sacerdote. Hoy nos acompaña el padre de Andrea. Muchas gracias por estar presente y por venir hasta nuestro programa. Bueno, gracias a vos por invitarme y buenas noches a todos los que nos escuchan y ven. Bueno, perfecto. Padre, vamos a ir de menor a mayor, despacito, avanzando en esto que es su vida y el sacerdocio, dedicado al sacerdocio. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cómo nace, cuándo nace esta vocación de entregarse al sacerdocio? Bueno, mirá, la historia vocacional siempre son variadas. La mía, yo me crié en Suco, que es un pueblo chico, 300 habitantes, y en el campo. Viví 17 años y pico en el campo, así que con la vida que se llevaba en ese entonces 40 años atrás, ¿no? Trabajando con la ganadería, la hacienda, el trabajo del campo, y a la vez estudiaba, que no era prioridad para mí porque el secundario, en esa época casi nadie hacía secundario en el campo, ¿no? Entonces yo soy uno de los pocos que en mi familia pude hacer el secundario, gracias al esfuerzo también de mi mamá que empujaba, pero no era lo habitual, ¿no? Y allá por el cuarto año, nosotros teníamos quinto, comienza toda esta onda de los grupos juveniles. La ventaja es que yo participaba de la escuela, cursaba la escuela de la Consolata en San Pacho, porque en Suco no había secundario. Y siempre tenía contacto así con algún joven de grupos juveniles y me interesaba mucho, ¿no? Me interesaba. Y yo notaba que tenía dentro del ambiente que me movía como una vocación de servicio. Me interesaban más los demás que el resto, digamos, ¿no? En definitiva. Y por eso es que fui buscando caminos y después empezamos a formar grupos juveniles. En Suco no había cura, por lo tanto yo no tenía contacto con los sacerdotes, salvo cuando iban a dar misas y en el colegio. Después me empecé a ir a confesar, me dio ganas de irme a confesar. Y ahí en 2 o 3 conversaciones así con el cura me queda un poco en claro esto, ¿no? De que yo no soy el que decido todo sobre mi vida, sino que hay alguien que decide por mí. Y ese alguien era Dios. Ahí me pegó, es decir, me pegó porque empecé a decir, bueno, supongo que a lo mejor Dios tiene otro pan del que yo tengo, lo que tienen mis padres sobre mí. Bueno, así empecé a buscar. Empecé a participar de algunos encuentros, algunos retiros, algunas convivencias, conocer el seminario, hasta que después de un largo tiempo, ¿no? Incluso yo termino el secundario, no ingreso, estoy un tiempo más, aunque ya estaba bastante decidido, para acomodar un poco la situación familiar, porque la composición de mi familia, yo era el hijo mayor, mi papá tenía problemas de salud, entonces, digamos, el que trabajaba era yo. Que le tocaba, claro, con 17, 18 años, imagínate vos una familia de campo, ¿qué piensa? Decir, bueno, este es el que tiene que... El primogénito. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, en esa situación familiar era difícil la cuestión, ¿no? Así que hasta que llega el momento en el que, bueno, el ingreso era al principio de año, en el 1983, ingreso un 1 de marzo, ¿no? Con mucha decisión, ¿no? Me costó mucho descubrirlo, me costó decidirlo, pero una vez que decidí, bueno, se acomodaron las cosas para ingresar, ¿no? En esa decisión, imagino que hay un montón de temores, de inseguridades, de cuestiones que uno fuiste venciendo en ese plazo, al sentir el llamado, pero también está la parte humana que uno tiene que ir venciendo. Sí, porque yo tenía un proyecto de vida armado, o sea, ya sabía lo que tenía que hacer, tenía todas las posibilidades, trabajar en el campo. Estudiar era una posibilidad, pero no era muy cierta, no era muy segura. Así que dejar ese ritmo de vida, dejar los amigos, dejar el ambiente, dejar el trabajo y lanzarme a un mundo que era muy entusiasmante, pero, por supuesto, totalmente desconocido. Lo que pasa es que la fuerza interior que vos tenés como que es muy grande. Eso se compara, ¿viste? Cuando vos te enamorás fuertemente de alguien y decís, bueno, te largás, qué sé yo. No importa nada. Exactamente, ¿no? Es decir, esa misma fuerza se compara, ¿no? Y por eso es que, bueno, podés como enfrentar
muchas cosas, porque tenés que enfrentar muchas cosas, sobre todo adversidades del ambiente, ¿viste? Familiar, amigos. Vos imaginate que alguien de Riobamba, ¿no? De una vida normal, dice, me voy al seminario. Claro, no hay mucha... Claro, esa es la otra pregunta. La familia que al instante lo aceptó, le costó, los amigos, comentárselo a tus amigos, decirle, mira, vos tomé esta decisión. No, fue difícil, sobre todo para mi papá, porque digamos, mi papá no era un hombre practicante, creyente, un hombre común, ¿viste? Creía que Dios existía, que premia lo bueno, castiga lo malo y que si vos te portas más o menos, digamos, te bendice, ¿no? Mi mamá era un poco más religiosa, más, más creyente, también más practicante, entonces lo tomaron distinto. De todos modos, con mucha dificultad por lo que se les venía. De hecho, cuando yo me vengo, se tiene que ir del campo, ¿no? Porque no pudimos más seguir viviendo. Entonces, era un cambio tan grande que les creaba un poco de temor. Y con los amigos también fue muy difícil porque yo me movía en varias barras. Tenía la barra del secundario, la barra de mis parientes, primos, y las barras del fútbol de las salidas. Entonces, eran como distintos grupos sociales en el cual darle explicación, ¿viste? Alguno era más difícil. Entonces, y siempre fui parco, ¿no? No solamente ahora, sino de pocas palabras. Entonces me iban preguntando ellos, porque veían que mi comportamiento había cambiado mucho, mi forma de pensar, de pronto hablaba medias palabras y se fueron dando cuenta, ¿no? Así que al que me preguntaba le hablabas. Por supuesto que tenía un par de amigos íntimos, que eso sí, vos les contás, compartís. Yo creo que no entendían mucho, pero bueno, es como cuando vos le decís, usando el ejemplo de recién, mira, me voy a casar con esta chica y la quiero pero qué sé yo, y bueno, el otro dice, bueno, si la quiere que se case, viste, decir, un Sí, poco, ¿no? también pasa eso. ¿Cómo fue la experiencia del seminario? ¿Cuántos años te llevó? ¿Encontraste lo que esperabas? ¿Cómo fue la formación dentro del seminario? La experiencia fue muy buena, ¿no? A pesar de que es un internado, que tiene horario, que tiene mucha exigencia de levantarse temprano, de estudio, pero el ambiente nuestro, digamos, era muy lindo porque, bueno, tenemos muchos amigos. Yo ingreso con el Omar Ponzi de acá, es decir, fuimos compañeros de curso. Es decir, el seminario estaba todo en una nueva etapa porque se había reabierto el año anterior, entonces era todo como novedoso. Y el hecho de aprender, de estudiar, de ir descubriendo que cuántas cosas lindas se podían hacer, lo hizo maravilloso, ¿no? Lo que pasa que en el transcurso del cuarto año mío, ahí fallece mi papá, entonces, bueno, ahí tuve como una serie de cambios de actitudes porque tuve que volver a ayudar en mi casa, es decir, acomodar cosas en el campo, etcétera, etcétera, hasta que pude retomar el ritmo del seminario, ¿no? Indiscutido en la vocación. ¿Sí? Te volviste a trabajar Sí, y después volviste al sí, seminario. la verdad que, ya te digo, a mí me costó mucho decidirme, pero una vez que me decidí es como que ya estaba, ¿no? Entonces le di para adelante, ¿no? Con mucha fuerza. Y pudiendo integrar también yo estuve prácticamente 6 meses yendo y viniendo los fines de semana a mi casa para ir a acompañar a mi mamá, bueno, todo lo que se movía en torno al trabajo del campo. Y también me hizo bien porque el cansancio que produce la vida comunitaria, bueno, la descansaba el fin de semana estando en casa, ¿no? Con una vida familiar un poco más distendida, aunque, bueno, era intensa también las preocupaciones, sobre todo, ¿no? Sí, decía porque la mayoría de los chicos, los seminaristas, muchos de los que han dejado, no son tantos los que han vuelto. Una vez que toman la decisión de dejar, por diferentes motivos, se puede hacer difícil. En el caso tuyo, la vocación fue muy fuerte y volviste, por eso hacía la excepción que me parece obviamente interesante. Llega el ordenamiento, ¿sí? Se ordena sacerdote, primer destino. Bueno, yo termino el seminario y estuve 6 meses, le pedí al obispo no ordenarme por 6 meses precisamente para poder acomodar, bueno, la cuestión familiar. También estaba, en los últimos 2 años del seminario hice unas 4 materias de la facultad
en la Universidad de Río Cuarto, porque en esa época del seminario no teníamos psicología, sociología y pedagogía en el plan de estudio, ¿no? Y a mí me parecía que era interesante, así que pedí permiso para cursar unas horas, entonces poder rendir también eso y hacer un cierre, ¿no? Así que terminado en noviembre, yo me ordeno el 24 de marzo del 90 y el primer destino fue acá en Jovita, así que con el Padre 40 estuve 1 año y 8 meses más o menos, con una experiencia muy fuerte en Mataldi, ¿no? Me confundo las ayudas, en Mataldi, ¿no? Porque justo se da que Mataldi, había 2 docentes que eran zurdos, diríamos así, ¿no? Anticatólicos, ¿no? Y habían producido un desastre en la cabeza de los chicos, ¿no? Entonces los padres desesperados me llamaron, curita joven, así que entré con una apertura y, viste, poder desplegar a full todo el trabajo sin que te cansaras, sin que te enfermaras, Con ¿no? todas las ganas de ser sacerdote. Así que la experiencia de trabajo en esa comunidad y también en Jovita, no tanto en Jovita porque bueno, allá había como una estructura, fue muy buena, realmente muy buena y son esas experiencias que no las borras nunca, ¿no? Exacto. Bueno, nos vamos a ir a una pausa y te vamos a dejar una pregunta para que la pienses en este tiempo. El tema de la soledad, ¿se siente, pesa, y cómo se vive con esa soledad cuando uno termina la misa y queda solo en la casa? ¿Cómo se vive con eso? Después de la pausa, el Padre Ariel nos va a estar contestando sobre el sacerdocio y la soledad. Continuamos en el segundo bloque de Somos Parte y le habíamos dejado al Padre Ariel una preguntita. ¿Cómo es el tema de la soledad, ¿no? en el sacerdocio? Sin duda que uno de los temas más difíciles porque el anhelo de formar una familia o de vivir con otros siempre es natural en la persona, ¿no? En el caso particular, yo soy medio raro. O sea, no, tengo una ascendencia familiar paterna que me avala, pero tenemos una tendencia o no nos molesta la soledad. Así, no nos molesta, ¿no? Incluso, viste, la gente se ríe cuando llega 11:30, 12, yo ya me empiezo como a borrar y me agarro un sueño o un cansancio que me voy, ¿no? Yo creo que lo más complicado es cuando vos tenés algún problema de alguna enfermedad o alguna cosa que vos decís, bueno, al estar solo, ¿viste? No hay quien te pueda auxiliar en el momento, ¿no? O qué sé yo, pensás, te podés caer, te podés golpear, te podés descomponer, que son imponderables. Bueno, ¿qué le pasa? Bueno, también a todo el mundo. Mi mamá vive sola, mi tía vive sola, tanta gente que vive sola, ¿no? En la misma situación. El tema de haber dejado una familia a mí nunca me pesó, ¿no? Creo que te puede pesar más la incomprensión, te puede pesar más la indiferencia, ¿no? La indiferencia que a veces encontrás en mucha gente, o un mundo que está tan secularizado que vive en otra cosa, entonces, pero no tanto la soledad. De hecho, es la primera vez que vivo solo. Yo estuve en Jovita, estuve viviendo con el Padre 40, en Maquena los 4 años, casi 4 años que estuve compartiendo con el Padre Enrique Estrada hasta que murió, el Padre Fernando Gómez un tiempo, el Padre Omar Ponce otro, hasta que me fui al seminario. El seminario era una banda. Un montón de gente. Sí. Así que después de ahí paso al Alberdi, que éramos casi siempre 3, ¿no? Entonces, la primera vez que vivo solo es acá. Así que yo no soy no me gustaba cocinar, así que aprender a cocinar, a mantenerte. Pero si algún momento me toca volver a vivir con alguien, que seguramente, bueno, muchas cosas me van a costar, ¿no? Aunque, por supuesto, vos ganás esto, ¿no? El detalle de que, bueno, qué sé yo, no todo depende de vos. Cuando te vas, viste, tenés que cerrar todo, cuando volvés tenés que prender todo, o qué sé yo, todo depende de vos en la casa, ¿no? Pero es un tema muy embromado, que a muchos curas les cuesta. A mí no me cuesta tanto, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Bien,
Nombraba recién cuando estuviste en el seminario, estuviste como docente en el seminario. Como formador, sí. En el Eh, introductorio, cuando los que llegan. Era un equipo de 5 y yo me encargaba de los nuevos, digamos así. de amansarlo. Esa era la idea. El, el trabajo del sacerdote muchas veces es el confesor y confidente de hombres y de mujeres. Y en muchos lugares, en muchas situaciones, estas relaciones se entrecruzan, a veces del lado del sacerdote, a veces del lado de la mujer, porque es propio, ¿no?, que una relación tan afín pueda o no confundirse. ¿Te pasó alguna vez? ¿Cómo manejás? ¿Cómo haces para que estas cosas no sucedan? Y hay que cuidarse siempre, digamos, porque estamos muy expuestos y también ir aprendiendo, yo fui aprendiendo con el tiempo a ver el impacto que producía en los demás, ¿no? Qué sé yo tenía la costumbre de decir, suponerte, qué bien que hiciste esto, y de pronto me fui dando cuenta que a veces el modo como lo recibían era distinto, ¿no? Por alguna situación complicada, qué sé yo, que decir, lo que pasa es que vos una vez me dijiste tal cosa y yo creí que, viste, vos decís, entonces vas como, y esa distancia que la gente me dice que yo pongo, viste, de pronto la vas aprendiendo porque también, el problema serio en las relaciones, sobre todo con las mujeres, es si alguien te gusta, digamos, si alguien te gusta, te pega, digamos, ahí está el problema, digamos, el resto no, porque lo manejas más o menos con normalidad, y bueno, así como en el caso tuyo, cualquier hombre casado, ¿viste? Y bueno, tenés que poner algunas cosas en claro y pedirle a Dios que te ayude, ¿no? Sí, sí, la diferencia es que no confesamos nosotros, los casados, nadie. Claro, pero digamos, siempre vas a tener, más en un mundo tan abierto, Sí, hoy en día es. tan, digamos, también tan provocativo, bueno, estás expuesto, ¿no? Sí, constantemente estamos ante esa distancia. Como sacerdote, ¿estás de acuerdo con esto de que no pueda un sacerdote elegir formar una familia? Vos contabas que en el caso tuyo no te pesa tanto la soledad, pero hay muchos sacerdotes que a veces se han perdido, se han ido Sí. para formar una familia y queda esa sensación de que uno se perdió un buen sacerdote porque no tienen esa posibilidad de formar una familia. Sí. Lo primero es, por lo que yo veo, ¿no? Es decir, esto de que decir, es mejor que se case a otras cosas peores, ¿viste? No va tanto porque las cosas peores suceden cuando te pasaría lo mismo si estás casado, digamos, es decir, ¿no? Hablando claro, ¿no? Sería muy complejo en este modo de ejercer el sacerdocio que nosotros tenemos, estar casado y con familia. Muy complejo, ¿no? Y no se equipara por ahí, dicen, qué sé yo, bueno, pero un médico también tiene mucho trabajo, qué sé yo, una persona, un viajante, pero no se equipara porque nosotros nos comprometemos mucho en los afectos con las personas, ¿viste? Y le toleramos cosas que sería imposible tolerar con una familia, ¿no? Qué sé yo, si va una mujer no con malas intenciones, pero que va un poco 4 o 5 veces por lo mismo, si vos tenés una mujer al lado, ¿qué te va a decir? Sí. Bueno, cabal, así, ¿Por qué siempre viene? ponerle el punto en la I y listo. Entonces te limitaría un montón de cosas que, amén de lo otro, de la libertad de andar, porque yo, suponete, yo hay semanas en que tengo 2 o 3 días viajes, ¿no? Por razones diocesanas, por razones familiares también, pero es muy difícil armonizar el ritmo de vida que nosotros tenemos a una familia. Hay lugar para todo, así que mirá vos será. Hay lugar para todo. Bueno, vamos a dejar también una pregunta para después de la pausa. Y es una pregunta que muchos nos hacemos y existe este temor de por ahí preguntarle a un sacerdote, es sobre su fe, ¿sí? Si en algunos momentos decae esa fe, si en algunos momentos es más difícil pelearla, si en algunos momentos con las cosas que pasan, como vos decís, en el mundo o en tu familia, te quitan ganas, ¿sí? Y esa fe se va apagando, ¿sí? Después de la pausa vamos a seguir charlando sobre qué pasa con la fe de un sacerdote en 30 años dedicados a la religión.
Tercer bloque de Somos Parte. Y bueno, nos había quedado la pregunta sobre las dudas de la fe en el bloque anterior, así que padre, ¿han existido dudas de fe? ¿Se viven esas dudas? Las dudas son parte de la vida, entonces como cualquier ser humano tenemos dudas, sobre todo cuando suceden cosas muy contrarias a las que vos pensás, qué sé yo. Obviamente cuando falleció mi papá hice una serie de replanteos, decir cómo es esto, por qué sucede, o cuando tenés algún fracaso pastoral o alguna cosa que te sucede gruesa, ¿no? Como toda persona. Lo que nosotros podemos tener es más elementos para resolverlo, ¿no? Por la preparación, por el estudio, por haber profundizado en la Biblia, en la teología, tenés más recursos y también más recursos humanos en cuanto, bueno, poder hablar con otra gente, con otros curas, con, qué sé yo, yo tengo referentes de distintos grados, qué sé yo, de pronto hablar cosas con Mamerto Menapache, que es un monje benedictino, a, bueno, un cura amigo. Entonces, pero por supuesto que tenemos crisis que con el paso del tiempo uno procura que sean cada vez menos y a veces son preguntas, ¿no? Más que crisis, porque suponete en estos tiempos en donde nos damos cuenta que el secularismo ha arrasado con la fe, ha arrasado con la fe, ¿no? Desde los medios de comunicación, desde bueno, todo lo que ha hecho un mundo sin Dios. Entonces eso produce una serie de preguntas y por lo tanto una serie de crisis que necesitan ser respondidas. Pero no tenemos todo solucionado. Nosotros la luchamos todos los días como cualquier persona y tenés que rezar, pedir luz y poner en práctica la humildad de decir, Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo seguimos? Desde la iglesia, desde la mirada de quien trabaja por las diferencias y por un montón de cosas, ¿cómo se ve hoy la actualidad del país, ¿no? Que hay tantos intereses creados, está el periodismo, hay una mezcla de situaciones. ¿Quién puede comprender a la Argentina, ¿no? El ser argentino? Creo que es lo que hemos vivido. Yo tengo recuerdos claros desde el año 74 más o menos, que era la época de antes que viniera Perón. De ahí en adelante tengo un registro bastante claro de cómo han sido los movimientos, ¿no? Y yo me entusiasmé con los militares porque era hijo de la época, ¿no? Vos hiciste una nota muy fuerte de días pasados con el tema de las Malvinas y las Malvinas para nosotros, para mi generación y las dos anteriores era un ideal de vida, ¿no? Entonces vos decís hoy es una locura, pero era. Después me entusiasmé con Alfonsín, con la democracia y decir bueno esto va a cambiar, qué sé yo. Después me entusiasmé con Menem porque, y bueno, después ya para qué te voy a decir. Son entusiastas. Porque, como toda la gente, ¿no? Pero sí comprendo que los argentinos tenemos una fuente de cultura muy variada, ¿no? Tenemos una fuente que proviene de nativos, ¿no? De los indígenas o cuasi indígenas, de italianos, de españoles, y esa mezcla, que después se llamó los criollos, ha hecho que tengamos una variedad y que ha permanecido como dos líneas férreas paralelas durante toda la historia, ¿no? Entonces, gobernar este país es difícil, ¿no? Y por eso el péndulo se va para este lado o se va para este lado, ¿no? En este momento me asusta un poco el desconocimiento, me parece, de la realidad del argentino, ¿no? Porque nosotros tenemos un gran sector que le cuesta tener una cultura del trabajo, tenemos un gran sector que no le interesa, sobre todo los grandes capitales, no le interesa por dónde va la cuestión, ¿no? Entonces, por más que vos le digas, mirá, vamos a poner el lomo para el país, qué sé yo, ponelo, sí, los míos son números. Y después tenés como lo que antes era la clase media, la tenés fraccionada en dos o tres tipos de grupos sociales en que, bueno, con más ilusión, con menos posibilidades, con más dificultades, agravados por supuesto por la corrupción que está muy metida en nosotros, ¿no? Los argentinos somos corruptos, tenemos como ese gusto por
pasar por el costado, ¿viste? Es decir, en muchas cosas. Hacer trampa. Exactamente. Y la hacemos en chiquito, que serían las mentiritas piadosas, o lo hacemos con cuartos blancos, que ya son las que determinan la vida. Pero somos un país difícil, ¿no? Aunque somos un país maravilloso, porque vos decís, qué sé yo, si vas a otro país un poco más estructurado, un poco más ideal, vos decís, qué lindo sería vivir en Suiza. Sí, pero te aburrís, ¿no? Los chicos que vienen a hacer este intercambio cultural no se quieren ir de acá la mayoría, porque encuentran un clima familiar, un clima distendido, pero somos difíciles. Y eso implica que el que gobierna le sea muy difícil, tiene que tener una gran capacidad y a veces usan nuestras debilidades para construir poder, ¿no? Este argentino, esta argentina, hace tiempo que reclama la visita de su papa, ¿sí? Lo siguen sintiendo como Jorge Bergoglio, lo sentimos todo como nuestro, como tenemos a Messi, tenemos el papa, tenemos todas esas cosas. Sin embargo, el papa ha pasado en avión por arriba nuestro, ¿sí? Y ha mandado un saludo cuando pasó en avión. Y hay gente que lo entiende que no es el momento para llegar, porque puede ser usado políticamente, y hay gente que no se lo perdona. Desde la iglesia, ¿cómo ven esto de que el Papa no venga y que la gente lo esté reclamando, ¿no? Porque el que vive en Argentina nota ese reclamo. Entre nosotros, digamos, no es una desesperación que venga porque lo conocemos, digamos, ¿no? Entonces, como, digamos, yo recuerdo a Juan Pablo II que cómo esperábamos que viniera porque no lo conocíamos, ¿no? De Bergoglio no tanto. Lo que creo que también cae en esta caracterización que tenemos los argentinos de mientras lo teníamos acá no era nadie, ahora que es el Papa del mundo queremos que nos tenga en cuenta, ¿no? Por un lado, ¿no? Es propio nuestro. Tampoco entendemos de que nosotros en el mundo somos chiquitos. Vos vas a Israel, vas a, qué sé yo, a Alemania, vos decís Argentina, y te dicen Maradona, te dicen, o no, los más viejos, te dicen Maradona, te pueden decir, ahora te dicen Messi y ahora te dicen el Papa, pero no tiene idea, no existimos, ¿no? Entonces, en la problemática mundial realmente somos un país pequeño. Y el Papa, que es extremadamente sensible ante la problemática social, obviamente que está muy preocupado por lo que está pasando en los países más pobres, sobre todo en África y en Asia, donde hay muertes y atropellos a los derechos humanos que lo deberían ocupar como Papa, lo deberían ocupar. Pero sí es cierto que me parece que el por qué no aterrizó cuando pasó por arriba es porque él conoce que hay un grupo, ¿no? de un poderoso grupo de los medios de comunicación que lo quiere embromar. Y Bergoglio es muy vivo, es jesuita, conoce mucho más que el resto, ¿no? Y cuando los otros van, él ya vino, entonces dice, quédate con las ganas, digamos, ¿no? Claro. Aunque eso implique un desgaste a veces en su imagen, porque los católicos están enojados. Mi mamá está enojada con el Papa, porque no viene. Claro, hay mucha gente, por eso le pregunta. Y de estar muy contenta, enojada porque no viene. Bueno, y eso es una opción de él, ¿no? Se verá con el tiempo si es sana o no, si es conveniente o no. Sí, es un reclamo de la gente. Recién hablabas del secularismo, de cómo está arrasando a los fieles, a la gente. ¿En qué cree la gente hoy, desde tu perspectiva, la que ya no asiste a la iglesia? ¿En qué se apoya? Porque hay momentos en que la gente se tiene que respaldar en algo, ¿sí? No alcanza con la cabeza. Ha crecido mucho el desarrollo cultural de la gente, ¿no? Entonces, antes se mezclaba mucho la superstición con la religión, ¿no? A medida que la gente va conociendo sobre la Biblia, va conociendo sobre matemáticas, sobre historia, sobre el acontecimiento de los fenómenos, ya no le pone tanta fe, que a veces era muy mezclada, ¿no? Creo que hoy también se ha equiparado mucho, la gente que es como más inmediatista se vuelca más a las religiones evangélicas, porque le ofrecen
cosas más soluciones más rápidas, ¿no? Yo veo a veces los canales de televisión a la noche, lo que te dicen, lo que te prometen, y vos decís... Tiene mejor marketing. ¿Cómo puede ser, no? Viste, que te digan que el vaso de agua te va a cambiar la suerte de tu trabajo, ¿no? Porque yo y vos creemos que la suerte de tu trabajo la cambia otra cosa, ¿no? Y bueno, y lo creen. Entonces, tenés un grupo social que cree, sigue creyendo en las cosas, pero en general me parece que el desarrollo, que es bueno, ¿no? Ha hecho que no se crean tantas supersticiones, ¿no? Incluso mucha gente iba a misa porque tenía miedo que Dios los castigara, ¿no es cierto? O creía que le iba a ir mal, ¿no? Entonces, y esa no es una fe auténtica, ¿no? Y por otro lado, este mismo desarrollo ha hecho que la fe esté mucho más sustentada en muchísimos laicos. Hoy hay laicos que están muy preparados y con una capacidad de gestión y de trabajo pastoral que supera mucho de nosotros. Bien, vamos a dejar la pregunta para ya el último bloque, para el cuarto bloque. Si es necesaria la modernización de la Iglesia, ¿y qué crees vos que tenemos que empezar a modernizar o se tiene que empezar a modernizar? Pequeña pregunta para después de la pausa. Cuarto y último bloque de Somos Parte. Nos quedaba la pregunta de la modernización de la Iglesia. Hemos visto cosas que han cambiado. En alguna época, en Semana Santa, el hecho de no comer carne era muy fuerte y con el tiempo eso fue mutando a que alguien haga un verdadero sacrificio, porque a veces no es un sacrificio con la oferta que hay hoy de alimentos. Este tipo de modernización suaves que no cambian la fe, ¿es necesaria? ¿Qué cosas crees que ayudarían a la Iglesia a ser más atractiva para la gente? Y tenemos que cambiar porque el mundo cambia, ¿no? Entonces, y que no es cambiar la religión, sino es cambiar el modo de expresar y el modo de vivir aquellas costumbres y expresiones, ¿no? Hoy la tecnología ha invadido la vida de nuestras casas, nos movemos por una pantalla, recibimos la vida, la información, hasta las relaciones humanas las tenemos por una pantalla. Entonces, nosotros, si solamente seguimos hablando y reuniéndonos y diciéndote discurso y no te uso imagen, no te uso comunicación virtual, y un gran sector queda fuera porque los jovencitos y los niños ya son digitalizados. Entonces, eso es un gran desafío que nosotros tenemos, de ir incorporando la tecnología y lo digital, el uso de las redes para comunicar el Evangelio y la vida de la gente, ¿no? Creo que también nos ha quedado un poco las expresiones, porque aunque es muy difícil, porque en la iglesia vos tenés niños más grandes, preadolescente, adolescente, personas grandes, adultos mayores y viejitos, muchas viejitas. Entonces, ¿cómo haces para brindar una celebración que llegue a todos? Es muy difícil, ¿no? Por ahí tenés que hacer una prioridad y dejar fuera a alguien, ¿no? Entonces, pero de todos modos, lo que gobierna nuestras celebraciones, sobre todo en Levalle, por la tradición del padre Dúcar, es como celebraciones más vale quietas. Y si vos querés darle un poco más de agilidad, porque las celebraciones no tienen que ser tristes, tienen que ser celebraciones, que a veces serán más festivas, a veces menos festivas. Si vos estás celebrando un funeral, por supuesto que no vas a estar con palma y cánticos, porque bueno, tiene mucho de dolor. Si estás celebrando un matrimonio, tiene mucho de festivo. Si estás celebrando una Navidad, tiene mucho de festivo. El uso de los colores, el uso de las luces, el uso de los aplausos, de los gestos, todo eso tiene que ser incorporado. Y nuestro país, sobre todo, está un poco atrasado o nunca se adaptó a eso, porque la gente va a Brasil y va a una misa y dice, ¡oh, qué misa alegre!, ¿no?
o vas a, qué sé yo, Centroamérica, México también. Y nosotros es como que todavía tenemos la religión y la vida cultural un poco separadas. Y las expresiones, yo soy una persona que me gusta mucho el folclore, ¿no? Y no encuentro en las canciones de la iglesia un buen folclore. ¿Viste? No hay un buen arte que te dé, así como te da ganas de cantar una samba, cantar una canción de la iglesia que tenga la letra pero el ritmo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Aunque el Papa le ha dado, como será el tema del matrimonio, de las nuevas uniones, le ha dado un vuelco muy grande en cuanto a no cambiar la doctrina, sino arrimar la comunión a la gente. Que también por costumbres, por dificultades, ¿no? Hoy hay mucha gente que dice, bueno, se separó, listo, ya está, no tiene más posibilidades. Y no están así. No es tan así. Cada caso hay que discernirlo, hay que verlo, qué realmente qué deseo tiene de Dios, qué deseo tiene de crecer, de vivir, de santificarse, pero no es tan tajante, ¿no? Eso es un cambio muy profundo que nos va a ir costando un poco los curas porque tenemos que afinar mucho el trabajo, porque no es lo mismo decir lo mismo para todo que decírselo a cada uno. Te implica mucho más trabajo, ¿no? Y la gente también recibirlo, porque a veces hay estructuras que nosotros mismos hemos creado que son desfavorables. Muchas cosas tienen que cambiar, que nunca es lo esencial. Lo esencial no cambia porque, te vuelvo a insistir, es maravilloso. Realmente la doctrina y el mensaje de Jesús y la lógica que tiene es maravillosa. El tema es cómo lo aplicamos. Y ahí es donde entran las dificultades y los conflictos o las limitaciones nuestras para hacerlo. Nombrabas el uso de redes sociales, de comunicación virtual. ¿Usás las redes sociales? ¿Tenés tu Face, tu Instagram? ¿Todavía te resistís? Tengo Instagram no todavía, pero soy soy apático yo para las relaciones. Para comunicar en sí. Soy apático, entonces me reconozco apático. Entonces tengo, por supuesto, Facebook, tengo correo, tengo WhatsApp, pero me trae más problemas que soluciones, porque te mandé un WhatsApp y no me contestaste. No lo uso. Claro, no tengo una agilidad como para llegar a la noche y tener 100, 150 WhatsApp y ponerme a leer, no. O sea, no. Entonces, pero sí me gusta mucho lo que sea todo la creación de videos, todo eso, ¿no? Y como hay un equipo de gente que colabora, ¿no? Y con mucha capacidad, bueno, hacemos cosas que son bastante interesantes incluso para la diócesis, pero me tendría que capacitar más, ¿no? Y a veces no tengo ganas. Sí, bueno, hoy las redes sociales se han convertido, más allá de la capacidad de comunicar, tienen esta problemática, no tienen filtro. Claro. Quien está mal va a decir por qué y con quién está mal. Sí. Entonces no hay una regulación tampoco, es muy difícil controlar el manejo de redes, obviamente no tiene control, pero a veces cuando uno opina genera automáticamente adeptos y contrarios. También es difícil Sí, lo que ha facilitado, bueno, por supuesto que facilita la organización. Vos venís en viaje y retrasás 10 minutos, podés solucionar con un teléfono lo que antes era una tragedia. Porque dices, ¿qué le pasó al cura que no vino, que a los 10 minutos la misa? Entonces vos decís, mirá, llego 10 minutos tarde, hagan tal cosa, listo. Eso es maravilloso. Lo otro también que a mí me facilita es el diálogo, porque de pronto no podés atender a todas las personas con un problema. Y a lo mejor te dicen, qué sé yo, gente de acá o de afuera, quieren consultarte algo, un WhatsApp, 4 minutos de un WhatsApp, una respuesta de 4 minutos y solucionaste un problema que a lo mejor te demandaba 1 hora y media de diálogo. Eso es muy interesante, ¿no? Porque podés interactuar de un modo bastante directo, aunque no sea en vivo y directo, sea en vivo, pero y eso soluciona bastante, ¿no? Pero creo que es algo que tiene que incorporarse decididamente. Yendo a la parte de los sacerdotes que componen la diócesis y los decanatos, ¿cómo es la relación entre sacerdotes? ¿Existen celos? ¿Existen diferencias que son marcadas?
¿Cómo es la vida entre la comunidad de sacerdotes en la diócesis? Existe todo lo que existe en una familia, ¿no? Vos tenés hijos, tenés hermanos y sabés que hay diferencias, hay celos, hay envidias y todas cosas que están en nuestro corazón. El gran desafío es cómo lo vamos controlando, venciendo o superando, madurando, creciendo para que no sea algo que te moleste y arruine la vida, ¿no? Pero la característica de nosotros es que no nos elegimos, ¿no? Nos ha elegido otro para convivir, ¿no? Para vivir juntos. Entonces, si bien el seminario nos da una gran capacidad de adaptación porque tenés que vivir con mucha gente, con el paso del tiempo te pones un poco solterón, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, ya compartir así como cuando éramos jóvenes es más difícil. Pero, y tenés de todos, ¿no? Hay gente que es más celosa, más envidiosa, otra gente que es más sana, más santa, más, es decir, de acuerdo al camino que cada uno ha hecho. Nuestro presbiterio en Río Cuarto es un lindo presbiterio, ¿no? Nosotros, la semana pasada, celebramos el cumpleaños del obispo y me tocó hablar en un momento y le decía al obispo que somos como la familia de los Pimpinela, que bueno, a lo mejor nos peleamos, nos enojamos, pero cuando las cosas van mal, estamos todos juntos, ¿no? Entonces, es decir, hay una familiaridad básica que nos ha dado el seminario que es muy linda, ¿no? Y cuando nosotros nos encontramos realmente disfrutamos de jugar al fútbol, además de las cosas que tenemos que hacer, nos juntamos a tomar mate, recordar cosas. Hay personas que son muy graciosas, entonces hacen como un show de nuestras propias anécdotas, ¿no? Es decir, que es algo muy lindo y eso te permite superar las otras miserias que siempre están, ¿no? Que existen. ¿Cómo se llega a juntar el dinero para afrontar los gastos hoy de una iglesia de Levalle con todos los gastos que tiene hoy? ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta hoy la iglesia? Acá en Levalle tenemos solamente la colecta de fin de semana, que todos los meses hay una que es imperada, que se llama, que va a destino extra, ¿no? Ya sea Cáritas, ya sea el seminario, ya sea África, lo que sea. Así que prácticamente nos quedan 3 colectas del mes, ¿no? La gente acá es de poner, ¿no? Entonces los gastos mínimos se cubren. Después hay eventos grandes que ayudan, como el locro, que va a ser el 9 de julio, la novena patronal, donde también la gente hace un esfuerzo para anotar intenciones y, digamos, los gastos básicos. Yo soy solo, con una secretaria, entonces no hay gastos extras, porque si fuésemos 2 ya los gastos son mucho mayores. Bueno, tenemos que pagar la luz, el teléfono, el gas, como todo ciudadano. En este pueblo no hay ese tipo de regalías que suele haber en otros lados, así que, y cuando hay que hacer algo extra como las obras, bueno, se hacen otros sistemas que también la gente ha respondido. Cuando hacemos algún evento, hay personas que son generosas realmente, ¿no? Así que, Bueno, Ariel, agradecerte el tiempo, principalmente la sinceridad, que nos hayas permitido preguntarle a Ariel y al padre, a ambos, a los dos, permitir que la gente vea por ahí la otra faceta no siempre la estructura del sacerdote, sino poder contarnos tus experiencias, tu vida, tu vocación y demás cosas. Simplemente eso, muy agradecido, muchas gracias por haber sido parte, ¿sí?, del programa. Somos parte. Muchas gracias por haber estado. Gracias a vos por invitarme, gracias a todos los que nos escuchan. Tampoco digo todas las cosas, lo más malo nunca lo cuento. Está bien, algo hay que reservar. Exactamente, cuento las cosas que son más buenas. Pero muy cómodo y bueno, aparte de cierto de que nos conocemos de muchos años, que vean que el cura es una persona, no digo normal porque no sé si soy normal, pero común. Con una función distinta que a veces hace la distinción, pero es un ser humano, soy un ser humano. Muchas gracias.